Y bueno, vamos a checar esa segunda clase llamada Ética Ministerial. Ya vamos en el capítulo 6, tienen su material a la mano, espero que sí. Y vamos a empezar a trabajarlo. Tenemos mucho trabajo en esta noche con este tema. Así es que vamos a ponerle, como decimos, todos los kilos. Vamos a estudiarlo, vamos a meditarlo. Y al final vamos a poder discutirlo. Pero vamos a arrancar de lleno. Vamos primeramente a recapitular. Vamos recapitulando lo que hemos visto. Hemos visto el temperamento y hemos visto el carácter, ¿verdad? El temperamento, como ustedes lo recuerdan, es la combinación de las características con las que nacemos. Afectan el subconsciente y el comportamiento humano. El carácter es nuestro temperamento civilizado. Denota nuestro verdadero yo. Es el resultado del temperamento natural, pero modificado por instrucciones, ¿recuerdan? Por la educación, por actitudes básicas, por las creencias, por el entorno, etc. Todo esto se va dando desde la infancia. Hoy en esta noche vamos a hablar acerca de la personalidad. Vamos a hablar de este aspecto de la personalidad y cómo se compone o cómo viene esta palabra es interesante. La palabra personalidad se compone de la palabra persona, una palabra muy antigua que viene del latín y que también viene del griego, que así se le llamaba antiguamente a las máscaras. A una máscara se le llamaba, o sea, en nuestro idioma se le llamaba persona, ¿ok? Y esto para los griegos era un elemento, la máscara era un elemento importante en el teatro. ¿Por qué? Porque ellos antes no trabajaban mucho las muecas faciales. Ellos utilizaban las máscaras para interpretar personajes. ¿Recuerdan cuál es el símbolo, me parece universal, de lo que son las artes? Son dos caras. Una cara sonriendo y la otra cara triste, ¿verdad? De allí viene, desde allá viene. Entonces se utilizaba eso, se colocaban máscaras con distintas muecas en su rostro para no solamente mostrar el estado de ánimo, sino también las modificaban. Como no se utilizaban micrófonos anteriormente, entonces también servían como una forma de megáfono, ¿no? O algo así que les ayudaba a amplificar la voz. Después pasó el tiempo y los romanos denominaron persona, o sea, de máscara, lo utilizaron también sobre los individuos. Ahora sí, sobre las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo siguiente que vamos a ver ahorita. Pero con el paso del tiempo, la psicología se puso ahí a hacer cosas y entre ellas a diferenciar tipos diferentes de personas. Buscó más o menos el comportamiento y les dio un nombre que obviamente tiene que ver con sus raíces etimológicas y todo ese rollo. Por ejemplo, para nosotros yo les digo la palabra canguro y todo el mundo lo ubica, ¿verdad? Pero si yo les digo, quién sabe qué nombre tendrán científico, pues no sabemos, ¿verdad? Entonces, son formas en las que fueron definiendo y diferenciando uno de otros. Ahora, se le añadió el sufijo idad, donde ya se compone como personalidad, ¿ok? Ese sufijo idad fue para enfatizar las cualidades abstractas de la persona, ¿ok? No las concretas. Por ejemplo, ustedes ven cualidades en mí. Soy moreno, tengo el pelo de lacio, tengo tanto de ceja, tengo las orejas de tal tamaño, los ojos. O sea, estos rasgos son concretos, son tangibles. Pero habían algunos rasgos en los hombres y en las mujeres que no son tangibles. Entonces es ahí donde ellos utilizaron este sufijo para crear la palabra personalidad. Y esto es para enfatizar las cualidades, pero que eran abstractas. Se aceptó de manera universal lo que se conoce como la personalidad y lo que implica, o sea, fíjense por qué, y a mí me resultó muy interesante, porque el punto principal o esencial de por qué todos estuvieron de acuerdo en que sí, podemos utilizar la palabra personalidad y define perfectamente esto, es por lo siguiente: porque somos una máscara o un personaje de nosotros mismos.
medítenlo, considérenlo. Los hombres y las mujeres tendemos a hacer una máscara de nosotros mismos o a interpretar a un personaje que se llama Raúl u Oscarina. ¿Ok? Y ahorita vamos a verlo a la luz de la palabra. En nuestro interior somos diferentes con respecto a nuestra conducta externa. ¿Ok? Mi comportamiento externo tiene ciertos niveles, tiene ciertos límites, pero mi comportamiento interno, las barreras que yo le doy son mucho más amplias. ¿Ok? En mi comportamiento externo, yo puedo en público rascarme, creo que a donde más puedo llegar es a rascarme la oreja. Pero mi comportamiento externo me limita a no andarme rascando dentro de la nariz. Pero a lo que vamos es a que tenemos que entender muy bien que nuestro comportamiento externo es más limitado, es más cercano al comportamiento interno. ¿De acuerdo? Entonces eso es esencial para lo que vamos a ver más adelante. Es por eso que la manifestación externa de lo que somos en nuestro interior es una definición perfecta de usar una máscara. Es decir, este ser interno le voy a poner una máscara con un comportamiento externo para que refleje parte de Raúl, pero no la totalidad de Raúl. ¿Cómo lo define Pablo el apóstol? En esta cita bíblica, Romanos 7:15, Pablo dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Mi ser interno quiere hacer lo que es correcto, ¿de acuerdo? Pero el comportamiento externo es diferente. Dice, no lo hago, en cambio, ¿qué hago? Lo que odio. Entonces vemos a un hombre disfuncional en sí mismo por la cuestión del pecado, ¿verdad? Eso ya está más que sobreentendido, que por causa de la caída del hombre vienen a crearse esta serie de disfunciones. Ahora, en este sentido, un mismo individuo interpreta varios papeles o personajes del contexto social. Es decir, nosotros hemos aprendido a socialmente manejar diferentes papeles. Creo que todos tenemos mucho o poco de ese aspecto, pero déjeme dar un ejemplo. Pueden haber pastores que en el púlpito tienen un comportamiento, un lenguaje, un movimiento, o sea, tienen una serie de expresiones que no las van a tener abajo, que inclusive abajo son completamente contrarias a las de arriba. ¿Les ha tocado algún tipo de personas así? ¿Me explico? Entonces, nosotros definimos el comportamiento muchas veces de acuerdo a la situación. Yo tengo un comportamiento como padre. Mis hijos me dicen, oye, ¿y por qué no tratas a los demás como me tratas a mí? ¿Verdad? Porque no son mis hijos. ¿Me explico? Y también definimos un comportamiento como esposo, ¿verdad? Yo jamás voy a tratar a otra mujer como trato a mi esposa. El trato es único, pero sí debo de entender que el trato a las demás personas fuera de mi matrimonio tiene que ser un trato con ciertos estándares, con ciertas limitaciones. Tiene que haber barreras. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en tema de nuestra personalidad. Ahora, este asunto es serio, ya que si un carácter renacido, si nuestro carácter no está renacido en todo el hombre, sucede lo siguiente. Al querer actuar un hombre espiritualmente, ¿qué pasa? Actúa religiosamente. Una persona que busca una personalidad espiritual sin ese nuevo nacimiento, sin esa restauración espiritual, es una persona religiosa. Porque hay miles de religiones. No miles, hay millones de religiones. ¿Por qué? Porque la persona dentro de sus raíces busca, como fue creado, diseñado, busca una relación divina como la que había en los primeros 2 capítulos o la que habrá en los últimos 2 capítulos. Pero al no ser un ser espiritual, se convierte en un ser ¿qué? Religioso, sin un carácter
nacido de nuevo, restaurado, se practica el remordimiento en vez del arrepentimiento. Son muy sutiles, son muy parecidos. Pero una persona que con remordimiento es la que sí siente feo cuando hizo algo malo y dice, perdón mi amor, te puse una golpiza anoche, estaba tomado, no vuelvo a tomar más por el pescadito, ¿verdad? Que te lo juro. Y al siguiente fin de semana, ¿qué pasa con la persona? ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento, hubo un remordimiento. ¿Por qué? Porque el carácter no ha sido renovado, no ha sido nacido nuevo. También es una persona que va a vivir con buenas intenciones, ¿ok? Pero con cero acciones cambiantes. Una persona sin un carácter renovado vive de buenas intenciones. Yo tengo la buena intención de hacer esto, ¿verdad? Han escuchado gente que dice, oh sí, el cristianismo es algo buenísimo, es algo que todo mundo debería de vivir y practicar. Ok, y ven a mi iglesia, ¿quieres ser cristiano? Oh no, pero sé que es lo mejor. O sea, es una situación que no tiene coherencia, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver el tema de la personalidad del individuo y vamos a ver que es una combinación. Si ustedes se fijan, casi todas las cosas vienen siendo combinación. Temperamento es una combinación de nuestros progenitores. El carácter es una combinación de cómo hemos sido creados, ¿verdad? Y la personalidad también es una combinación de estos elementos. La imagen que se proyecta de uno mismo, y ahorita lo vamos a definir, ¿ok? Lo que se pretende proyectar, pero también cómo somos percibidos por los demás. Es decir, la personalidad básicamente funciona en estas tres áreas. ¿Quién realmente soy? Lo que quiero proyectar, ¿ok? Más bien, quien me creo que soy, lo que pretendo proyectar, pero lo que otros perciben de mí. ¿Están de acuerdo en que muchas veces hay mucha diferencia entre lo que yo hablo y lo que ustedes escuchan? Hay una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque va a ir condicionada a varias cosas. Ustedes escuchen a una persona hablar de la posibilidad de corregir el sistema educativo en el país y les puede presentar muchas ideas que ustedes dicen, wow, son tremendas ideas, va a funcionar. Pero si a esa persona le conocemos una personalidad como político, inmediatamente decimos, no, ya, hasta ahí quedó. ¿Me explico? Vamos a ver el primero, la imagen que se proyecta de uno mismo. Vengan a Mateo 19, 16. Y miren lo que sucede aquí. Ese es un caso típico de lo que nos está describiendo. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta, diciendo, Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Entonces Jesús le responde, ¿por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Y le dice, solo hay uno que es bueno. No puedes hacer acciones buenas. ¿Por qué? Porque no eres bueno. Solamente hay uno que puede hacer acciones buenas. ¿Por qué puede hacer acciones buenas? Porque es bueno. ¿Ok? Dice, pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Pregunta el hombre. Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me imagino que este muchacho lo interrumpe y le dice, he obedecido todos estos mandamientos. Entonces, si se fijan, aquí vemos la imagen que se proyecta a él mismo. Él mismo se proyecta una imagen de que es bueno. ¿Ok? Entonces forma una personalidad, pero no es la correcta. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver la personalidad en la combinación, lo que se pretende proyectar. Y aquí también hay otro caso muy bueno. Guárdense de hacer su propia justicia delante de los hombres. Y fíjense, ¿para qué? Para ser vistos por ellos. Ustedes están pretendiendo hacer su propia justicia, pero delante de los hombres. Es lo que quieren proyectar. Quieren proyectar una justicia que no es genuina. ¿Ok? Se están poniendo una máscara. Guárdense de hacer su propia justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna y se fijan, son acciones y aún acciones
caritativas, morales, etc. Dice, si ustedes dan limosna, no hagan tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas. Ustedes ya han escuchado mucho el término hipócrita y se ha definido bastante que va bajo el mismo contexto de los actores en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Bueno, ahora vamos a ver cómo somos percibidos por los demás. Observen este punto en nuestro siguiente texto. Mateo 23, 27. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados. Fíjense cómo se percibían ellos como hombres justos, pero cómo los percibía Jesús, ¿ok? Como sepulcros blanqueados, porque por fuera a la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera, ¿ok? En su personalidad, en su máscara, en su careta externa, a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces, se fijan, vemos básicamente estos tres puntos muy reales. Una cosa es como yo quiero proyectar la imagen de mí mismo, la otra es lo que pretendo proyectar, pero la tercera es cómo la gente me percibe, cómo la gente nos logra ver. Hay algunos que nos logran ver de una manera muy genuina y hay otros pues que no, que se la creen, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver los trastornos de la personalidad, ¿ok? El trastorno de la personalidad es un trastorno mental en el cual se tiene un patrón de pensamiento, de desempeño y de comportamiento marcado y poco saludable. Ahora, déjeme hacer una pausa. No estamos hablando aquí de enfermedades psicológicas. No nos confundamos, ¿ok? El trastorno de la personalidad, entiéndase lo que es un trastorno. Un trastorno es alguna afectación de algo normal. Por ejemplo, ¿ok? El árbol va creciendo normal, pero nosotros quisimos poner una estación de luz y pusimos postes y metimos un cable para que sujete al poste. Lo han visto, ¿verdad? Que está del poste a tierra. Y el arbolito va creciendo. Entonces el árbol, al chocar con eso, genera un trastorno en su crecimiento. O lo desvía o lo va a comer, ¿lo han visto? O lo hace parte de, ¿ok? A ese tipo de trastorno. No estamos hablando de gente loca o gente con problemas mentales, ¿ok? Es cuando se tiene un patrón de pensamiento, también de desempeño y comportamiento marcado y que es poco saludable, que no es del todo correcto. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Los diferentes trastornos de personalidad están divididos médicamente en tres grupos. Trastornos de la personalidad del primer grupo o grupo A, caracterizados por pensamientos. Todos lo que va a caracterizar en estas personas es pensamiento y comportamiento. Tu manera de pensar, tu manera de comportarte. ¿Recuerdan el texto que dice, tal es el hombre en su corazón, así es él? ¿En dónde? Exteriormente. Entonces, está ligado el pensamiento y el comportamiento. ¿Ok? Eso no es un gran descubrimiento. ¿Ok? Ahora, en este tipo de personalidad, la característica que encontramos es que son excéntricos o extraños. Su pensamiento y su comportamiento. No son enfermos mentales, vuelvo a decirlo, porque no quiero ni que etiquetemos a nadie, ni que tampoco digamos, no, yo rechazo eso, no lo recibo y me protejo. No. Que veamos, que observemos qué es lo que nos está mencionando y ver nosotros dónde estamos parados, ¿ok? En qué manera nos estamos desarrollando. Muy bien, el trastorno paranoide de la personalidad, y lo enfaticé, no es paranoia.
No estamos hablando de gente paranoica, ¿ok? Así le llaman, paranoide. La paranoia, eso sí son enfermedades, son situaciones súper extremas donde la persona está fuera de control, como paranoia, esquizofrenia, etcétera, ¿ok? Estos son comportamientos. Muy bien. ¿Cuáles son? Hay varios puntos. Yo solamente seleccioné en algunos 6, otros 7, pero lo hicimos nada más para tener una idea general, ¿ok? Un trastorno paranoide es cuando personas tienen desconfianza y sospecha hacia los demás y sus motivos. Ay, oye, qué bueno verte, me da gusto verte, quería platicar contigo. ¿Qué? ¿Qué te hice? ¿O qué te traes? ¿Traes un problema conmigo? ¿O ya te dijeron? ¿Verdad? O sea, es este tipo de... Ahora, yo lo he hecho y no estoy loco. ¿Ok? Lo quiero aclarar. ¿Ok? Creencia de que otros intentan dañarle o engañarle. Yo conozco una persona dentro de la familia que a veces hasta quién sabe qué cosa le quiere hacer al teléfono porque piensa que el gobierno la está rastreando, la está buscando y el gobierno, ¿qué le interesa a tu vida? O sea, no eres un personaje importante como para decir, están detrás de esto, ¿verdad? No. También es la percepción de comentarios inocentes o situaciones que no son intimidantes, pero esta persona los ve como insultos o ataques personales, ¿verdad? Nuestra hermana Erika dijo de broma, ¿verdad? En las conferencias de pastores. Me dijo, pastor, usted no para de tirarme piedras, ¿verdad? Se entiende, se sobreentiende, ¿verdad? No es un comportamiento así. Pero sí hay gente que cuando uno habla, comparte la palabra, está así, dice, no, este está diciendo, me lo está diciendo y se ofenden. Se ofenden. Es más, al rato le echan pleito a la mujer. Tú fuiste a hablar con ese hombre, ¿verdad? Y le dijiste todos nuestros problemas. Es ese tipo de conductas. Entonces se fijan que son comunes de alguna manera. 4, reacción hostil o de furia a los insultos o desaires percibidos. Es decir, aquí ya es una reacción más fuerte que hay a cuando la gente es insultada o recibe un desaire. A todos nos duelen los desaires. A todos nos duele que nos digan, hey, el orejón, ¿verdad? El patotas. O sea, hay cosas que a todos nos hacen sentir mal. Pero hay algunos que ya crean ellos una reacción hostil, ¿verdad? Y con cierta furia. También este trastorno paranoide es quien tiene una tendencia a guardar rencor. Y recuerdan que la Biblia nos dice que tengamos cuidado con las raíces, ¿verdad? Que estas raíces de amargura no nacen solas. Se producen porque algo anterior a la amargura es el rencor. ¿Ok? 6, sospecha injustificada y recurrente de que el cónyuge es infiel. Hemos tenido que tratar parejas donde ella jura, perjura o él jura, perjura y rejura de que es un canalla o es una de casco ligero, dicen, ¿verdad? Y miren lo que dice Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Obviamente, este tipo de trastorno, como en todos los que vamos a ver, encajan perfectamente en una naturaleza caída, en una naturaleza en el hombre de pecado. Huye el impío sin que nadie lo persiga. El segundo trastorno es el esquizoide de la personalidad. Y puse, no es esquizofrenia, se oye ahí medio parecido, ¿verdad? Ok, no es esquizofrenia. Ok, vamos a verlo rápidamente. Desinterés en las relaciones sociales o personales. Amplitud limitada de las emociones. Incapacidad para disfrutar la mayoría de las actividades. También incapacidad para captar las señales sociales normales. Y también aparentar ser distante o indiferente. Pero sobre todo poco interés o un interés nulo en temas de sexualidad. Esto se da muchísimo. Ese es uno de los problemas que se generan bastante en ese tipo de trastorno. Recuerden que en esos que estamos viendo está hablando de comportamientos y pensamientos excéntricos o extraños, ¿ok? Ahorita estamos en lo excéntrico o lo extraño, ¿verdad? Ahorita está muy de moda entre los jóvenes. Oye, tú eres bien weird, ¿verdad? Tú eres muy raro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué tan raro, ¿ok? Tercero, trastorno esquizotípico.
de la personalidad, y vuelvo a enfatizar, no es esquizofrenia. 1, vestimenta, pensamientos, creencias y conductas peculiares. Les ha tocado ver, y vamos a hablar de cristianos, les ha tocado ver cristianos que utilizan vestimentas muy raras, ¿verdad? Que hacen alusión a su religiosidad, ¿ok? O que tienen un comportamiento, una manera de conducirse muy peculiar fuera de lo normal, ¿verdad? Si ya para el mundo es raro que nosotros nos digamos hermanos, dicen, oye, ustedes son el mundo de los hermanos, ¿verdad? Y todos se llaman igual, pues que el hermano o que la hermana. Entonces, hay comportamientos o hay pensamientos que se manifiestan con unas, dentro de la fe o de cualquier fe, la cristiana o la que sea, con unas creencias medias raras, medias, ¿cómo dicen? Medias weird, ¿ok? También experiencias perceptivas extrañas, como escuchar susurros. Oye, espérate, oh sí, Dios me habló, Dios me mostró esto. En la mañana estaba escuchando a Dios y me hablaba, Raúl, ¿verdad? Salí corriendo. ¿Ah? Salí corriendo. Había una hermana, yo creo que la voy a usar de ejemplo durante los próximos años, no es cierto. Había una hermana que el pastor, en una de las iglesias, el pastor nos encomendó a los hermanos y esta mujer, yo la estoy leyendo a ella. Ella en una ocasión llegó una mañana a la oficina, estábamos los pastores asociados y dijo, les voy a regalar carros a todos. Ya te lo he platicado. Y nosotros, a ver, ¿cómo está eso? Dice, Dios me habló. A ver, no, dijo, acomódense, se va a poner bueno esto. Y digo, ¿y qué pasó? Dice, miren, estaba dormida y me desperté y de la cama empezó a salir humo y me levanté rápido, pensé que se estaba incendiando la casa y oí un gong, ¿sí lo oyen? ¡Pum! De esos chinos, ¿verdad? Y lo escuché y me asustó más y entonces en la neblina apareció un número y escuché la voz de Dios, me dijo 9 y yo, ¿9? Y otra vez 7 y total empezó a decir un montón de números y dice, ¿y qué creen? Es el número de la lotería. Miren, hermanos, no piensen que me lo estoy sacando de la manga, les estoy hablando de realidades. ¿Y qué otro número dijo? No, por si acaso. ¿Cuál fue el primero? Un día en el servicio llegó tarde, pero cuando llegó con unos tacones, de esos que solamente ustedes pueden usar. Y traía un vestido que pareciera que agarró la cortina. Ya ven que las cortinas, sobre todo antes, era una gruesa y una delgada, ¿verdad? No sé cómo le llaman ustedes a esa cosa. Parece que la arrancó, le hizo un hoyo y se la montó. Y en medio culto, hermanos, en la alabanza, traía como una vara y se puso a danzar y daba vueltas así. Y venía y nos tocaba. Le pusimos la hermana Campanita. Tenía una serie de comportamientos impresionantes. La última petición, donde ya fue intolerable, porque le pedíamos al pastor su ayuda, pero no se daba. Y estoy mencionando esto para que vean que sí podemos nosotros llegar a vivir experiencias, o sea, pueden llegar personas de ese calibre. Ella se volvió a casar, se le murió su esposo, murió de cirrosis hepática, toda una tristeza, y se vuelve a casar con un hombre. Y el día de la boda, aparte que la boda fue muy rara, el día de la boda nos llamó otra vez a los pastores y dijo, quiero que oren por mí. ¿Cómo no vamos a orar? Díganos que pues ya estábamos bien contentos, ya se iba a casar, se le iban a llevar. ¿Saben qué fue su petición? Que Dios la volviera a ser virgen. Oren por mí para que Dios me haga virgen para mi noche de bodas. Ay, hermanos, eran situaciones bien difíciles. Y son situaciones a las que la iglesia puede llegar a enfrentarse. Con personalidades que no. O sea, yo les estoy leyendo, pero les doy este ejemplo entre tantas cosas más. Un día dijo, ya con eso termino, un día dijo que se nos murió. Se nos murió la hermana y se fue al cielo.
y el Espíritu Santo la recibió y me dijo, el Espíritu Santo es igualito a usted. Yo era flaco. Yo estaba flaco, como mi hijo Raúl, y bigotón, y tenía el pelo bien largo, ¿verdad? Bueno, ya en ese entonces ya le empezaba a subir al corte, ¿verdad? Y me dijo, es igualito a usted hasta con el bigotito. No. Ahora, ¿estaba loca? No. ¿Estaba mal de la cabeza? Un poquito. No, pero te califica perfectamente aquí. ¿Ok? Observe lo que sigue. Experiencias perceptivas extrañas como escuchar susurros, ansiedad social y falta de relaciones cercanas o incomodidad con dichas relaciones. Respuesta indiferente o inadecuada o suspicaz a los demás. Pensamientos mágicos, como creer que puedes ejercer influencia en personas o acontecimientos con el pensamiento. Y esto califica muchísimo en muchas iglesias. No, vamos a declararlo y se va a hacer. Como la vez, el pastor Chuy cuenta ese testimonio en sus predicaciones. Estaba en una comida, se desploma una mujer, y se acercan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y la mujer no reaccionaba. Y vamos a orar por ella. Y dice, ¿pero qué tiene? Y dice uno, tiene diabetes. Y se despierta y dice, yo cancelo esa palabra, no tengo nada. Y bola, se vuelve a caer la mujer. Entonces dice el pastor Chuy, llévenla al hospital. Pero ella no tenía nada y no pasaba nada, y con declararlo. Y luego agarraban a los pobres pastores, los hacían gastar en rentar un avión, los trepaban en una avioneta a darle vueltas a la ciudad y desde arriba aventar aceite, y eso iba a cancelar todo el narcotráfico, iba a cancelar. O sea, eran situaciones que se vivían perfectamente como lo describe esto. ¿Ok? Creencia de que determinados incidentes o acontecimientos casuales tienen mensajes ocultos exclusivos para ti. Tenía un vecino, de eso sí te acuerdas, mi amor, un vecino en Vallarta que venía y me decía, quiero hacer una pregunta, no el de arriba, el de al lado. Sí, dime. Dice, prendí la tele y me apareció que eran las 11 de la mañana con el minuto 11 y como hasta los segundos le contaba y el segundo 11. ¿Qué me quiere decir eso? Pues, que son las 11 con 11. Pero quieren encontrarle cosas. Entonces, sí es un trastorno que existe. Miren cómo esto inclusive en la Biblia llegaron a lidiar los apóstoles con situaciones así. Hechos 8:17 dice que entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Este era un acontecimiento genuino, real, legítimo. Pero cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, denme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo le imponga las manos también lo reciba. ¿Qué es lo que quería este hombre? Pues hacer mercadería de lo que estaba sucediendo. Entonces, ellos también tuvieron que lidiar con situaciones de este tipo. Vamos al segundo grupo de los trastornos de la personalidad. Y esto, recuerden, en todos caracteriza el pensamiento y el comportamiento, pero en este caso son excesivamente dramáticos, emotivos o impredecibles. ¿Alguien me puede decir rápidamente qué eran los anteriores? El comportamiento y el pensamiento. ¿Eran qué? O excéntricos, o sea, personas excéntricas con unas ondas ahí medias raras. En este caso, aquí ya es otro carácter. Aquí ya son dramáticos, es muy dramática la persona, muy emotiva o muy impredecible. Y estos son los trastornos que le sigue. Trastorno de personalidad antisocial, indiferencia hacia la necesidad de sus sentimientos de los demás. Una persona que vive en mentiras, robos, el uso de alias, estafas constantes. También violación constante a los derechos de los demás. Comportamiento agresivo, a menudo violento. Indiferencia hacia la seguridad propia de los demás. También hay una conducta impulsiva e irresponsabilidad constante. Inclusive, hermanos, una falta de remordimiento por el comportamiento. Son los típicos estafadores. Llegaron en una ocasión al culto que se hacía, a la oración de pastores mensual. Llegó una persona, previamente había hablado con el organizador, el presidente, ¿verdad?, de la sociedad de pastores,
y le dijo que quería hablar con los pastores. Y se presentó, wow, le dieron 10 minutos. En esos 10 minutos él dijo, soy licenciado fulano de tal, vengo de parte, en nuestro caso la ley le llaman de la Procuraduría General de la República, ¿verdad? O sea, los pesados de las leyes. Y dice, yo manejo el departamento administrativo de delitos federales. Fíjense cómo nos fue, ¿verdad? Echando la soga. Dice, hemos incautado tantas casas a los narcotraficantes que tenemos un problema. No podemos, el gobierno no puede pagar impuestos de tantas casas al mismo gobierno. Entonces, ustedes que son organizaciones no lucrativas y que tienen la capacidad, queremos decirles que vamos a subastar, a entregar casas casi regaladas. Aquí tenemos la lista de los domicilios, ya son casas liberadas por juicios, ya las ganó el gobierno, echó un rollo. Y dice, así es que el que quiera puede llenar esta solicitud, puede entrar, no había internet, puede llenar y enviar por correo, todo un rollo, y pagar solamente $5,000. Y con $5,000 tú puedes tener una casa de $150,000. ¿Qué hicieron los pastores? Pues bien aborazados, ¿verdad? Luego. Y recuerdo otra vez al pastor diciendo, espérense, tranquilos. Yo estaba bien desesperado, ¿dónde sacaba? Yo también quería mi casita. Gracias a Dios no tenían dinero. Entonces, este tipo de personalidades sí se dan. Y escúchenme muy bien. Son buenos para entrar en las iglesias. Son buenos para inmiscuirse entre la gente, generar ciertos tipos de amistades y generar cercanías con líderes para que después la gente los ve cerca. Entonces dice, pues son cercanos, ¿verdad? Y luego al rato viene y le hace una estafa. Este tipo de comportamiento de personalidad antisocial es muy, muy fuerte, muy marcado. Marcos 15:7 dice, y resulta que Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Estaba preso porque en esa revuelta, en ese meeting social, se echó a unos. Entonces hay personas con ese tipo de comportamiento. Muy bien, vamos al que sigue. Trastorno límite de la personalidad. También es interesante porque este tipo de trastorno es una imagen personal inestable o frágil, es decir, de sí mismo. Es muy inestable. Tiene relaciones inestables, pero muy intensas. Cambios de estado de ánimo como reacción al estrés interpersonal. Conductas suicidas o amenazas de autolesión. Nosotros hemos tenido que atender jóvenes que cuando los vemos están pobrecitos, todos marcados aquí, todos lastimados, lacerados, y que tienen ese tipo de problemas. Temor intenso a estar solo o a ser abandonado. Sentimientos de vacío continuos. Y también ataques de ira frecuentes e intensos. ¿Están mal de la cabeza? ¿Están locos? No. Pero sí están teniendo un trastorno en su personalidad, con cierto nivel, con cierta medida. No es exagerado, por eso no entra en el rango de esquizofrénicos, ¿verdad? O de todo ese tipo de calificativos. Pero miren, yo estaba platicando de este personaje con mi esposa, lean conmigo, 1 Samuel 18:8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. ¿Cuál dicho? Acaba de escuchar que las mujeres del pueblo cantaban, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y le enojó ese dicho. A David dieron 10,000 y a mí solamente me dieron 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día miró Saúl, no lo miró con buenos ojos a David. Ahora, yo quiero corregir un poquito esto. Algunos dicen que estaba endemoniado. No estaba endemoniado. Sí dice la Biblia que cuando se apartó el Espíritu de Dios, venía un espíritu inmundo y lo atormentaba. ¿Ok? Ya lo veremos eso más adelante. Pero no estamos hablando de un caso de posesión. Es decir, esta actitud agresiva hacia la persona de David no es por causa de estar endemoniado. Porque si ustedes continúan leyendo la historia van a encontrar que el Espíritu vino sobre Saúl, lo encueró y lo puso a profetizar. Y estuvo profetizando por toda esa región sin ropa. ¿Por quién? ¿Por falsa profecía? ¿Por un falso espíritu? No, por el Espíritu de Dios.
De ahí sacaron una frase entre ellos, los hebreos, que decían, ¿cómo? ¿Saúl entre los profetas? O sea, como diciendo, ¿tú entre los cristianos? ¡Oh, qué buena onda! ¿Verdad? Por la experiencia que habían vivido con Saúl. Entonces, vemos que no es un asunto de que escuchaba la voz como en el otro, que decía, mátalo, mátalo. No, no, no. Generó esa situación. Este tipo de tendencia son gente temeraria, son gente que les gustan, no son malos los deportes extremos, déjenmelo claro. Practican deporte extremo, pero con todas las medidas de seguridad. Pero ese tipo de personas son los que dicen, no, yo me la aviento a mí solo. ¿Cuántos youtubers o influencers no han muerto por andar haciendo ese tipo de cosas sin ninguna cosa de seguridad? Son de ese tipo de situaciones que han vivido. Bien, trastorno histriónico. Este es un trastorno gramatical. Como decíamos en el seminario, hacen mayúsculas de las minúsculas, ¿verdad? O como decimos en México, hacen mucho pancho, ¿verdad? Bien, ¿cómo son ellos? Búsqueda constante de atención. Excesivamente exaltado o drástico o provocativo en el plano sexual, con el objetivo de captar la atención. Son esas personas que se visten, pero no para que uno las vea, sino se visten así para que los demás las codicien. ¿Y cómo sienten placer en sentirse codiciadas? Yo imagino que todas ustedes se sienten mal cuando alguien los ve lasciviosamente, ¿verdad? Yo me imagino que sí. Ellas no. Ellas lo disfrutan. Igual los hombres, ¿no? Empiezan a sochar acá. Y se empiezan a sacar. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? No vamos a entrar en detalles. Ok, discursos espectaculares con opiniones fuertes, pero a la hora de la hora tienen pocos hechos para respaldar los discursos o los argumentos. También son personas que son fácilmente influenciables. Emociones pocos profundas, pero que sí son muy cambiantes. ¿Ok? Tienen cambios rápidos en sus emociones o en sus estados de ánimo. Preocupación excesiva por la apariencia física, ¿verdad? Yo sé que hay que vernos guapos y guapas y bien y todo el asunto, pero aquí vemos una cuestión excesiva, una cuestión desbordante por tema de la apariencia física. 7. Pensamiento de que las relaciones con los demás son más cercanas que lo que en realidad son. ¿No les ha tocado ver personas que, o han vivido ustedes experiencias que son amables? Sobre todo, a ver, hermanas, o bueno, también se puede dar sí se dan los hombres, hermanas y hermanos. ¿Alguno de ustedes ha vivido situaciones donde ustedes son amables con la persona, ¿verdad? Atentos con ella, pero así, de la noche a la mañana, esa persona se vuelve obsesiva y piensa que ustedes están detrás de ellos, ¿verdad? Y que ellos son la última Coca-Cola en el desierto. Hay por ahí un pariente, ¿verdad? Que nos decía, me daba risa, ¿verdad? Que nos visitó y dijo, y estaba así medio raro, ¿verdad, amor? Viendo a todos lados. Y le dijimos, ¿qué pasó? Dice, no, no quiero verme mucho porque los paparazzis me están tomando fotos, me siguen y ¿te acuerdas? ¿Sí o no? Yo, ¿qué onda? Estamos en el mall. ¿Dónde hay paparazzi? No, sí, hay por ahí. Era medio bueno en el básquetbol. Era estudiante, era, no sé si universitario, y ya sentía ese asunto que lo perseguían los paparazzis, ¿no? Mira lo que pasó aquí en Hechos 12-21. Un día señalado, Herodes, vestido exageradamente de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, es decir, les hizo una situación para llamarles la atención. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. No quiere decir que el pueblo decía, queremos escuchar a Dios y no al hombre. Le estaban diciendo a él, tú eres la voz de Dios. Y este hombre dice, y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Les recomiendo mucho, busquen material. Un día yo lo voy a hacer, pero ustedes lo pueden hacer antes. Por ahí yo lo tengo guardado. Busquen la familia, toda la familia de Herodes. Herodes el Grande, Herodes I. Búsquenlos a todos. Y todos ellos tienen estas problemáticas de comportamiento. Ellos sí estaban mal de la cabeza. Uno de ellos mandó matar a su esposa
mandó a matar a su cuñada, mandó a matar a sus hijos. Era tremendo, eran tremendos. Ok, vamos a casi a finalizar. Vamos adelante. Bien, trastorno narcisista de la personalidad. ¿Ok? ¿Se han escuchado ustedes mucho? Ah, no, estas personas medio narcisistas. Bueno, vamos a ver qué quiere decir con eso. Es la creencia de que eres especial y más importante que los demás. Eso es parte del narcisismo. Si yo me voy de esta iglesia, la iglesia se cae, se cierra. Sin mí, esta iglesia no puede sobrevivir. Lo hemos vivido. No en esta, en otros lados. Incapacidad para reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Insensible, en otras palabras. ¿Ok? Exageración de logros o talentos. Expectativa de elogios y admiración constantes. Este asunto es un asunto que para mí es un poco preocupante. Todos los que hemos visto, créame, yo me puse a orar y buscar al Señor y yo me preocupé por algunos que leo ahí y digo, ay, jole, como dijo el apóstol, ¿verdad? ¿Seré yo maestro? Y me ha confrontado varios de ellos, no sé a ustedes, pero también me preocupa porque pueden darse este tipo de cosas en la congregación. Hay gente que necesita ser admirada y reconocida y que lo que hacen uno lo tiene que alabar y que reconocer y que admirar, y si no, les afecta muchísimo. El punto por qué estamos viendo todo esto es porque tenemos que tener cuidado, hermanos, de no comportarnos así, pero también de no fomentar como iglesia este tipo de situaciones. Tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos a llegar, o hemos tenido gente que su manera de vestir es para provocar. ¿Ok? Vamos a tener, o hemos tenido gente que no va a buscar otra cosa más que convertirse en el centro, en el foco de la atención, y alabado sea yo y gloria a mí, y bendito sea mi nombre. Tenemos que tener mucho cuidado, tanto de nosotros como de los demás. ¿Ok? Es por eso que estamos viendo estos puntos. Y de antemano, gracias por su tiempo y su paciencia. ¿Ok? Sigamos leyendo. 3, una vez más, exageración de logros o talentos, expectativa de elogios y admiración constantes, arrogancia disfrazada de humildad, expectativas no razonables de favores y ventajas, a menudo aprovechándose de los demás. ¿Observan? Por ejemplo, yo le hice este favor a esta persona, él tiene que devolverme el favor e inclusive mejor. ¿En dónde está escrito que hagamos eso? No. Sí, favor con favor se paga, pero no con favor se exige. No nos equivoquemos. Entonces, hay personas que tienen estos pequeños trastornos, o que podemos llegar a tener nosotros estas desviaciones que no son nada sanas. ¿Ok? Número 7, envidia hacia los demás o creencia de que los demás te envidian. Les voy a platicar algo que sucedió. En una ocasión, en una familia, el hijo mayor estaba molesto en unas circunstancias, y bueno, los papás se acercan y dicen, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y es que el hijo mayor decía, es que yo me merezco esto. Yo soy el primero y yo tengo el derecho de primero esto y primero esto y primero esto. ¿Ok? ¿Y en qué parte? ¿En dónde está escrito? ¿En dónde está firmado que tiene que ser así? Entonces, obviamente, había percibido de otro lugar ese tipo de comportamiento, ese tipo de pensamiento, y lo estaba convirtiendo en parte de su carácter. ¿Recuerdan qué es el carácter? ¿Recuerdan qué es grabar? Entonces estaba grabando eso y lo estaba convirtiendo en parte de sí mismo. Y no, claro que el hijo mayor tiene un lugar especial. De hecho, bíblicamente lo vemos, ¿no? En la época del patriarcado. Pero ahora, ¿qué exige? ¿Qué patrón es el que nos mide para decir, tú tienes que ser el primero en todo, la preeminencia en todo? No debe de ser así.
¿verdad? Entonces, vemos cómo este tipo de comportamientos tienen la tendencia a ser narcisistas y tenemos que cuidarlo, porque todos, por nuestra naturaleza caída, estamos sujetos a desviarnos por allá. Mira lo que dice Lucas 16, 19. Ahora que hemos leído del narcisismo un poquitito nada más, observen a este personaje. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete como con esplendidez. ¿Ok? Yo estaba platicando con una familia y lo interesante es que el comportamiento, ¿verdad? El pensamiento y el comportamiento deben de ir a fin. ¿Están de acuerdo? Lo dice la Biblia. Tal es el comportamiento en el corazón, así es él en su exterior. Entonces, si el comportamiento y el pensamiento deben de ir a fin, pues también el comportamiento y el estilo de vida deben de ir a fin. Yo sé que todos hemos llegado a conocer gente en un estatus muy alto, ¿verdad? Que ellos no tienen problemas en gastar $1,000, $2,000 en un día, porque su estilo de vida, sus ingresos, todas estas situaciones lo hacen. Pero cuando una persona quiere vivir un evento o un estilo de vida fuera de su realidad, es un comportamiento no muy sano, desproporcionado. Aquí se califica como narcisista. ¿Ok? Vemos el último grupo, el grupo C. Y este se caracteriza igual que los demás, pensamientos o comportamientos. Pero en este caso ellos padecen de ansiedad o temor. ¿Recuerdan cuál es el primero? Dijimos que son excesivos, excéntricos o extraños. El segundo, dramáticos o muy emotivos, ¿verdad? En este caso, tenemos este grupo que lo caracteriza por temas de ansiedad o de temor. Y esto es lo que incluye trastorno de la persona por evitación. Es la sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo. Sentimiento de ser inadecuado, inferior o desagradable. También la evasión de las actividades laborales que implican contacto interpersonal. Inhibición, timidez y aislamiento en el plano social, en el área social. Evitar las actividades nuevas o reunirse con extraños. Ese tipo de personas le huyen a todo esto. También hay una timidez extrema en situaciones sociales y en las relaciones personales. Y el número 6 es el temor a la desaprobación, a pasar vergüenza o a hacer el ridículo. Ahora, este tipo de conductas son las que están afectando mucho a nuestra juventud, que al ser atacados, a ser bombardeados, ellos recurren al suicidio. Este punto es un punto que lastima bastante, está lastimando bastante a nuestra gente. Y miren, en Primera de Reyes 21:4 tenemos un típico hombre así. Vino acá a su casa, vino triste, pero también dice que vino enojado por la palabra de Nabot en Jezreel, que había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. ¿Verdad? Estaba mal el cuate. ¿Por qué? Porque no pudo comprar un terreno. Bueno, trastorno de la personalidad dependiente. Dependencia y protección excesiva de los demás. Busca el ser casi codependiente. Ya eso es una situación más grave. Conducta sumisa o apegada hacia los demás. Falta de autoconfianza, necesidad de consejos excesivos y de la confirmación de los demás para tomar decisiones simples. Dificultad para opinar, su desacuerdo por temor a la desaprobación. Tolerancia hacia tratos abusivos o inadecuados. Necesidad urgente de comenzar una nueva relación cuando apenas terminó otra. Y me recordó a esta mujer que le dijo Jesús: llama a tu esposo. Y ella dijo: no tengo esposo. Le respondió la mujer. Y le dijo Jesús: bien dijiste, no tengo esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Y bueno, también tenemos el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Y también, solamente quiero que concluyamos leyendo Romanos 12:2. Y que veamos este punto. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien,
Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo nos va a cambiar en personas nuevas? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio, y pongan atención en esta parte, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Número 1, no te creas mejor de lo que realmente eres. Y número 2, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Y hay que hacerlo no bajo los parámetros del mundo, sino hay que hacerlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Amén. Bien, todo esto es el tema de la personalidad. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Oren conmigo. Padre, te damos gracias porque tenemos un Dios perfecto. Tenemos un Dios que cuando nos hizo sin trastornos, sin problemas. Hizo un hombre y una mujer conforme a su imagen. Te doy gracias, Señor, porque a pesar de que el pecado ha afectado todas las vidas existentes, habidas y por haber, sabemos que la obra de Cristo es perfecta y que ahora nosotros, Señor, podemos ser transformados en la manera conforme tú cambies nuestra manera de pensar. Oramos, Señor, que tú sigas tratando en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, pero también en nuestra alma. Gracias porque nuestro cuerpo será transformado a la venida de Cristo o en la resurrección. Gracias porque nuestro espíritu ha recibido aliento, espíritu de vida, y ahora somos nacidos de nuevo. Pero hay una obra grande y tremenda que hacer en nuestra alma. Por eso pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada congregante, por cada miembro de la iglesia, por cada miembro de la familia. Pido también por mí mismo, para que seamos guardados y que tu palabra nos muestre, ahora que estamos viendo estas situaciones, Señor, de comportamiento, de conducta, de pensamiento, que nos ayude a ir renovando nuestro pensamiento. Lo pedimos esto y lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios les guarde.